Por fin llegó la nueva temporada y hoy te traigo una lista con las mejores armas para subir a leyenda más rápido. Desde armas que no dejan respirar a tu enemigo hasta otras que matan de 2 balas a cualquier distancia. Por ejemplo la CBR4 que con su bufeo está imparable, o la RAM7 que aunque no le tengas confianza está reventando durísimo. Por supuesto también te compartiré sus mejores clases para que ganes todas sus partidas aunque seas malísimo jugando. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En poco los rangos serán reiniciados y como sabemos habrá mucha gente sin chamba en partidas igualadas, pero tranquilo amigo, te traigo una lista con las mejores armas para que les hagas frente. Antes me gustaría invitarte a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Si ya lo hiciste, muchas gracias. Y ahora sí pasemos a ver cuáles son las mejores armas de esta nueva temporada. En el puesto número 10 tenemos a la CBR4, un arma que ya ha estado en el meta y hoy vuelve con toda la potencia ya que los de Activision decidieron bufearla, es decir mejorar sus estadísticas. La CBR4 antes del bufeo ya estaba buenísima y es que esta arma prácticamente no tiene casi nada de retroceso, pero es que además tiene buena precisión tanto apuntando como de cadera. Aunque su daño no es tan destacable, al tener buena precisión es buenísima para enfrentamientos a corta distancia y a media distancia. Este es el código y clase de la CBR4. En el puesto número 9 tenemos a la M13, un arma que te manda casi para lobby si la ves a corta y media distancia, porque esta arma a pesar de ser un asalto tiene una cadencia exageradamente alta. La ventaja de ser un asalto y no un subfusil es que tiene mayor alcance, la desventaja es que tienes que controlar su retroceso, ya que a mayor distancia se complica un poco más. Claramente esta es la razón principal del por qué no la pongo más adelante, porque en verdad merece mucho la pena. Yo por ejemplo lo recomiendo demasiado para mapas semiabiertos como el de Sumi, como el de Standoff o como el de Fairen, realmente vas a destacar. Esta es la clase para la M3 en su versión mítica y esta para la M3 en su versión humilde con mira de punto rojo. En el puesto número 8 tenemos un arma que depende de un disparo para mandarte a dormir. Hablamos de la tipo 63, el tirador más potente actualmente. A pesar de que esta arma es de disparos únicos, cuando lo controlas te vuelves un completo peligro para tu enemigo, porque mientras él ocupa 3 o 4 balas, tú con uno solo a la cabeza lo mandas pa' lobby. Pero si la puntería no es lo tuyo, tranquilo amigo, porque si impactas 2 al pecho también los vas a reventar. Y ojo, el SKS también es competencia directa porque siento que igual revienta potente, por eso lo quiero poner. Este es el código y clase del tirador tipo 63 y este es el código y clase del SKS. En el puesto número 7 tenemos a la Oden, prácticamente es como la tipo 63 pegando todo al pecho, pero esta es automática lo cual le da una ventaja realmente grande. La Oden también mata de 2 balas al pecho, sin embargo esta no mata de 1 a la cabeza como el SKS o la tipo 63, sin embargo como dije, al ser automática todo mundo la puede usar. Claro que la cadencia no es tan cómoda, como te encuentras un enemigo a corta distancia usando una UMP, una Mag 10 o una Fene, ten por seguro te va a reventar fácilmente. Este es el código y clase de la Oden. En el puesto número 6 tenemos a una de las armas más asquerosas de Call of Duty Mobile, pero a su vez de las más rotas aunque cueste admitirlo. Hablamos de la MG42. Esta arma es de las más odiadas por parte de Activision, ya que literal en cada temporada le meten un nerfeo, pero a pesar de eso sigue estando bastante buena. Lo único que mataría a esta arma es que le quiten cadencia o que le quiten control. De lo contrario, haga lo que haga Activision, esta arma seguirá siendo la mejor opción para defender punto y para jugar de manera táctica. Este es el código y clase de la MG42. En el puesto número 5 tenemos a la Fennec, otra arma que fue mejorada aunque realmente no era necesario, esta arma de por sí estaba rotísima. El tiempo de eliminación es de los más bajos, difícilmente le podrás hacer frente con un arma random, tiene que ser sí o sí o un arma exageradamente meta o un arma que sea similar como la Mag 10 con esa cadencia. Obviamente te hablo a corta distancia, ya que a larga distancia, what the fuck amigo, ¿qué pasó ahí? ¿Sí vieron? Literal la Fennec lo desapareció, ¿qué más quieres amigo? Si la Fennec te desaparece, no se diga más. Este es el código y clase de la Fennec. En el puesto número 4 tenemos a la XM4, una de las armas más potentes actualmente para igualadas, y da igual si la sabes usar o no la sabes usar porque esta arma no tiene retroceso. A partir de aquí las armas que vas a ver están a otro nivel y no requieres nada de habilidad para poder usarlas. Esa es la ventaja de las armas meta, que no requieres habilidad. El único punto negativo de la XM4 es la mirilla base que tiene, pero tranquilo.
Te traigo una clase para la XM4 en su versión mítica, pero también te traigo una clase con mira de punto rojo. En el puesto número 3 tenemos a la RAM 7 y bueno, con la RAM 7 no aplica tanto eso de que no requieres habilidad, porque con esta sí que la requieres un poco. La RAM 7 es un arma que está buenísima, pero hay algo por ahí que no termina de convencer. ¿Qué será? ¿Su dispersión de balas? O mejor aún, su alcance, no tiene tanto. Esto podría parecer que es un video hablando negativo de las armas, pero no es así. Simplemente me gusta destacar los puntos malos para que de esta manera no crees una expectativa falsa de un arma. Con esto me aseguro que cuando entres a partida veas que el arma es buenísima, pero que tiene puntos negativos. Este es el código y clase de la RAM 7. En el puesto número 2 tenemos a la BP50, el asalto por excelencia, y aunque ya no mucha gente la está usando por armas que verás a continuación, yo te digo que esta arma sigue siendo meta. La BP50 no tiene estadísticas negativas, lo más negativo sin duda alguna es el tiempo de recarga, que tarda un montón, pero de ahí en fuera nada más. Tampoco creo que haga mucha falta la presentación. Antes de la UCC9 la BP50 era la que dominaba. Este es el código y clase de la BP50. Finalmente llegamos al puesto número 1 y este sin duda se lo lleva la VMP, ya sea apuntando, de cadera, sin manos, con manos, como sea igual revienta. Esta arma sí que es cierto que cuando disparas a larga distancia puede tener un poquito de retroceso, pero tranquilo, no es nada que afecte. Con esta arma en tus manos, créeme que será muy pero muy complicado que tus enemigos dominen la partida, porque es que es casi imposible. La única manera de que pierdas un enfrentamiento es que tu enemigo esté usando la UCC9. Este es el código y clase de la VMP. Como mención te quiero dejar a la UCC9, que yo considero es el arma más rota actualmente en Call of Duty Mobile, incluso muy por encima de la VMP. Ya lo dije una vez, con esta arma ganas porque ganas tus partidas y tus enfrentamientos, a no ser que tus enemigos vengan todos con la misma arma. Con la UCC9 te aseguro que llegarás a leyenda en menos de un día, aunque seas un novato. Aquí les dejo la clase por si les está costando demasiado llegar a rango legendario, pero también les quiero recomendar a la Chopper, que fue bufeada y está buenísima. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido. Comenta qué te ha parecido y cuál arma estás usando actualmente. En mi caso pienso subir a leyenda usando solamente sniper en esta ocasión, pero dime tú cuál vas a usar. Sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, como siempre. Hasta otro próximo video.